Bueno, pues nosotros ahora les presentamos a Victoria, ya Victoria Parra. Ella presentará su visión desde Chile. Victoria, dime si puedes compartir, si tienes autonomía para poder compartir tu pantalla. Muchas gracias, creo que sí. Estoy un segundito, es que estoy cambiando de pantalla. Bienvenida, Victoria. No, te presenté antes, perdón, sin ti. Ahora estás ahí. Victoria es jefa de la División de Política Educativa de la Subsecretaría de Educación Parvularia de Mineduc, de Chile. Así que bienvenida. Oye, Muchas muchísimas gracias. gracias. Pido las disculpas también porque me tuve que hacer un poquito más tarde. Así que no alcancé a ver toda la presentación anterior, pero estaba como muy como interesada. Así que después de la parte del diálogo, como también pido las disculpas por no haberme perdido la primera parte. Em, Agradezco muchísimo la oportunidad de poder participar en este espacio y desde el Ministerio de Educación Parvularia, nosotros en particular de la Subsecretaría de Educación Parvularia, nos parece muy relevante poder ir contándoles en qué estamos, sobre todo esto enmarcado en los desafíos que tenemos como desde el nivel de educación parvularia, de la educación inicial, como se denomina en los otros países, para ir avanzando en brindar cada vez oportunidades más equitativas con respecto al desarrollo de las habilidades, el conocimiento, pero sobre todo de las disposiciones que tienen las guaguas, niños y niñas para vincularse con el mundo de la ciencia, de la indagación, de la exploración, que son como elementos sustanciales para avanzar en el desarrollo de trayectorias educativas que sean equitativas para niños y niñas, y porque creo que estamos muy de acuerdo con que existen hoy día importantes brechas de equidad, especialmente de género, con respecto a la participación de los niños y niñas y los bebés, ¿cierto? En estos temas que después se van reproduciendo en niveles superiores, como estas trayectorias no solamente educativas, sino que también trayectorias de vida que van adquiriendo ciertos distintos intereses y también distintas oportunidades. Habiendo dicho eso, creo que es súper importante como compartirles primero, lo voy a intentar en estos 10 minutitos, presentarles un poco como el enfoque STEM, si bien es cierto no ha sido como el enfoque desde el cual nos paramos, pero sí se ha integrado en la política pública, ¿cierto? En educación parvularia, cómo esto se visualiza, también a cuáles son aquellas iniciativas que están actualmente en desarrollo y algunos desafíos relacionados para promover la participación de niños y niñas de forma plena en educación parvularia. Y como habemos aquí personas de distintos países, quería comentarles un poquito cuál es el contexto de la educación parvularia en Chile, ¿ya? Nosotros trabajamos en la educación parvularia, educación inicial, desde la institucionalidad, pensando en una organización curricular desde los 0 a los 6 años. Eso es lo que en Chile se denomina educación parvularia o educación inicial, que sabemos que esto en otros países es de los 0 a los 8 años, ¿cierto? Algunos están también organizados de los 0 a los 4, de los 4 a los 8. Sabemos que existen distintos tipos de institucionalidad. Con esto lo que también creo que es importante para esta conversación, ¿no? Porque esto también brinda matices acerca de cómo se generan articulaciones entre niveles y también cuáles son estos desafíos de articulación y de trayectoria y transición educativa que viven los niños y las niñas durante los procesos educativos. Habiendo dicho eso, entonces, nos organizamos desde la institucionalidad entre los 0 y los 6 años. La subsecretaría, que es parte del Ministerio de Educación, está a cargo del diseño de la política pública para el nivel de educación parvularia. Y además de la subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio, se conformó desde del año 2015, existe el sistema de aseguramiento de la calidad, en el cual participa la Agencia de la Calidad, la Superintendencia y también el Consejo Nacional de Educación, que lo que hacen es tener distintos roles con respecto de la provisión del servicio educativo, ¿no? Como la agencia, por un lado, tiene un rol vinculado a la evaluación y a la orientación de los establecimientos y la superintendencia, obviamente, a la fiscalización de la normativa, el cumplimiento normativo. Esto lo que hace es que el país tenga una orgánica bien robusta en relación con definir roles claros
con respecto a la provisión del servicio. Y la provisión del servicio también tiene proveedores públicos, ¿cierto? Particulares subvencionados y también privados. Entonces, ¿qué cosas es importante? Como nosotros tenemos al nivel comprendido entre los 0 y los 6 años, niños y niñas entre los 0 y los 4 años asisten primariamente a jardines infantiles y salas cuna, ¿ya? Como con una como provisión casi exclusiva del nivel en ese tipo de establecimientos. Y entre los 4 y los 6 años, la mayor parte de los niños participa en escuelas, ¿ya? En escuelas que muchas de ellas tienen trayectoria educativa con educación básica, pero otras que son como escuelas específicas para el nivel de educación parvularia. Desde donde nosotros operamos como sistema de aseguramiento de la calidad, esto es importante que lo escuchaba también un poquito en la presentación anterior, que estamos como completamente alineados con los derechos de los niños y las niñas. Pero aquí quiero como resaltar algunos como derechos que son, creo que, sustanciales para lo que nos convoca hoy día, ¿no? De cómo pensamos las oportunidades equitativas para niños y niñas en el desarrollo del ámbito STEM. Y aquí quiero resaltar el derecho al juego, a la participación y a estar informado, ¿ya? Nosotros creemos que la forma en que los niños, el lenguaje de la infancia es el juego. Y por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo de habilidades, cuando hablamos de STEM, lo tenemos que considerar desde una perspectiva lúdica, una perspectiva que sea desde los niños y las niñas, a través de eso, resguardando además que tengan la oportunidad para participar en actividades que sean recreativas y también culturales. Nosotros sabemos acá, todos los que estamos trabajando en primera infancia, sabemos que el juego es sustancial para no solamente el desarrollo cognitivo, físico, sino que también emocional, y porque sabemos que el aprendizaje en la primera infancia se construye desde entornos seguros emocionalmente y de bienestar. ¿Y por qué creo que es importante decir esto? Porque las iniciativas que les quiero mostrar después, lo que intentan es poner al niño y a la niña jugando a través de las experiencias educativas en la exploración de este mundo de la ciencia y también al desarrollo de las habilidades y las disposiciones para participar de este mundo. Y el segundo derecho también que creo que es súper importante de resaltar es el derecho a la participación. O sea, la participación activa de niños, de los bebés o las guaguas como denominamos en Chile, de los niños y las niñas, es sustancial para el desarrollo integral de ellos. Aquí reconocemos que la práctica pedagógica tiene que potenciar el derecho pleno a la participación. Y esto no solamente, ¿cierto?, la participación durante la experiencia de aprendizaje, sino que también esta participación expresada en la forma en la cual los equipos pedagógicos recogen las opiniones de los niños y las niñas con respecto de las experiencias de aprendizaje, cómo se dialoga y se van construyendo estas comunidades educativas, ¿cierto? Que no solamente entonces van fomentando este sentido de pertenencia, sino que también al desarrollo de habilidades que les permiten ir tomando decisiones especialmente vinculadas a la exploración, que es una dimensión bien importante, ¿cierto? Eh, del desarrollo de lo que denominamos el ámbito de STEM. No me quiero detener tanto. Entonces, juego, nosotros reconocemos que es una forma privilegiada de relacionarse y aprender y participar. Y por lo tanto, estos dos elementos, juego y participación, se ven integrados de manera sustancial en las distintas orientaciones técnicas que nosotros elaboramos desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, ¿eh? Donde nosotros esperamos que sean los niños y las niñas quienes vivan esta participación en los espacios educativos en los cuales se relacionan con otros. Entonces, habiendo dicho eso, quería como rápidamente ir a contarles cuáles son algunas de las iniciativas que quiero destacar con respecto a esta invitación. Y la primera es como, creo que un elemento fundante para cuando hablamos de las oportunidades para STEM es situarse desde el contexto curricular que dirige la práctica pedagógica para el nivel de educación parvular en Chile. El currículum aquí, como quiero mostrar la organización curricular que tiene nuestro currículum nacional, que implementan todos los jardines infantiles, salacunas y escuelas que tienen de los 0 a los 6 años la provisión del servicio. Y como ustedes se dan cuenta, tiene una lógica de entramado de objetivos de aprendizaje. En el ámbito de los verdes, y lo puse así, lo destaqué,
están aquellos elementos, conocimientos, disposiciones y también habilidades que se recogió en este ámbito, que generalmente se relacionan con esto, aproximación al mundo de la ciencia, ¿ya? Del STEM. Exploración del entorno natural y social, comprensión del entorno sociocultural y pensamiento matemático. Entonces, cuando ustedes, como ven en el currículum, están descritos esos objetivos de aprendizaje, pensados también en una lógica de trayectoria educativa, ¿no? Entre los 0 y los 2 años, los 2 y los 4 y los 4 y los 6. Eh, entonces, si bien es cierto, este ámbito de interacción y comprensión del entorno recoge estos aprendizajes que generalmente se vinculan con esto que yo les decía, ¿no? Con aquellos fenómenos, procesos naturales y sociales culturales, en los cuales son muy importantes aquellas habilidades de indagación, de exploración, de diálogo, de construcción. Son estos objetivos los que orientan, ¿cierto?, las experiencias de aprendizaje en las cuales niños y niñas van no solo aprendiendo el espacio, y aquí lo digo como está aprendiendo con H, ¿no? Como haciéndose, como construyendo este espacio que está afuera, sino que al mismo tiempo son constitutivos los niños y niñas de estos espacios sociales. Pero nosotros creemos de verdad que no, este desarrollo de las habilidades de STEM no se queda solamente centrado en estos objetivos de aprendizaje. También participar socialmente y en esta construcción de lo social también se vincula con objetivos que vemos que atraviesan de forma transversal en este el currículum, vinculados a identidad, autonomía, a convivencia, ciudadanía, a corporal y movimiento. Sabemos que el reconocer el espacio, el explorar el espacio, por ejemplo, tiene que ver cómo los niños y las niñas participan, mueven, se trepan a árboles, exploran los entornos educativos y los entornos sociales en los cuales conviven y que se vincula con los objetivos de corporalidad y movimiento. Sabemos que el reconocer, el explorar, el identificar los espacios sociales donde ellos conviven, los espacios, los entornos culturales y los entornos también naturales, se vincula con aquellos objetivos de convivencia y ciudadanía. Y sabemos también que estas disposiciones hacia algunos aprendizajes, algunas áreas del conocimiento, también se vinculan con la identidad y la autonomía de niños y niñas. Entonces aquí reconocemos que el currículum también ofrece estas aproximaciones que permitan a los equipos pedagógicos planificar, implementar y también evaluar la práctica pedagógica, ¿cierto? Reconociendo que estos objetivos vinculados a los ámbitos de la ciencia, de las matemáticas y la tecnología están entramados, ¿cierto?, en esta organización curricular. Y aquí solo quería como destacar que, entonces, ¿cómo se ve esa organización curricular en términos de trayectoria? En las distintas oportunidades de aprendizaje que los equipos pedagógicos van disponiendo para que los niños y las niñas participen. ¿Ya? Acá, por ejemplo, quería solo reflejar que de los 0 a los 2 años, cuando están los bebés o las guaguas, ¿cierto?, los primeros años, eh, a través de la experiencia de aprendizaje van ampliando esta comprensión del entorno, de la realidad, ¿cierto? Y aprenden a desenvolverse en los espacios cotidianos a través de la exploración. Básicamente son mucha exploración, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esta aproximación hacia el mundo de las matemáticas, hacia el lenguaje matemático, hacia las ciencias, se vincula con esta exploración y con las oportunidades que tienen los niños y niñas para desarrollarla. Entre los 2 y los 4, ¿cierto? Los equipos pedagógicos, a propósito de las orientaciones que entregan los objetivos de aprendizaje, se disponen para que niños y niñas puedan potenciar el desarrollo de estos conocimientos y habilidades que después de explorar, ¿cierto?, los invitan a buscar nuevas soluciones de forma colaborativa con otros y otras de sus compañeros mediante el juego. Y en los niveles de transición, que son los años en los cuales tienen entre 4 y 6 años, ¿cierto? Que son los años en los cuales se empiezan a articular también con la enseñanza básica, es importante que las experiencias educativas permitan que ellos puedan ir resolviendo problemas, aplicando ideas matemáticas, el razonamiento lógico, la exploración, así como otras estrategias que hayan aprendido en sus contextos cotidianos. Y cómo vamos avanzando, ¿cierto? Esto es lo cotidiano de lo que sucede en la jaula, a propósito de los objetivos, pero desde la política pública también tratando de promover la innovación, especialmente como en estos ámbitos. Del año 2018 se cuenta con un fondo de innovación para la educación parvularia.
Y esto ha permitido, es un fondo en los cuales las comunidades educativas presentan proyectos de innovación pedagógica, que muchísimos de ellos se vinculan con el área de la ciencia, las matemáticas y la tecnología, pero no se quedan solamente remitidos al mundo STEM, ¿no? Que como creo que es súper importante que situar también la innovación no solamente desde el ámbito de la tecnología, la innovación también para nosotros es cómo se buscan soluciones nuevas para problemas existentes, ¿no? Y muchos de esos problemas, por ejemplo, pasan por el reconocimiento de la interculturalidad en las comunidades educativas, pero se propone una aproximación científica para la exploración de estas problemáticas para su solución. Y aquí es muy importante que el Fondo de Innovación también lo que hace es relevar a los niños y las niñas también en la búsqueda de estas soluciones, ¿no? En la indagación. O sea, la idea es que estos proyectos de innovación se construyen a partir de las voces, las opiniones de niños y niñas y también de las familias para buscar estas soluciones innovadoras. Y por otro lado, el país cuenta con el programa de indagación en las primeras edades, más conocido como PIPE, que es una iniciativa de enseñanza de ciencias que se implementa desde los niveles medios y transición en la educación parvularia. Esto quiere decir que se implementa entre los 4 y los 6 años. Este es un programa que es impulsado en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación lo que hace es que ejecuta programas de innovación, de acompañamiento a jardines infantiles y escuelas a través de un modelo de proyectos asociativos regionales, ¿ya? En conjunto con casas formadoras, con universidades, equipos de estas casas acompañan a las comunidades educativas en la implementación del programa PIPE, ¿cierto? Que lo que hace es ofrecer distintas oportunidades de aprendizaje para que los niños y las niñas puedan fortalecer aquellas competencias científicas. Al mismo tiempo acompaña a las comunidades educativas, a los equipos pedagógicos en el fortalecimiento de cómo enseñar y promover la ciencia con niños y niñas, de manera que ellos también se sientan habilitados, ¿cierto?, para acompañar a los niños y las niñas en este desafío de integrar esta aproximación hacia el mundo de la ciencia de forma cotidiana en el quehacer, ¿ya? Para conocer, comprender el mundo que les rodea y también para poder intervenir. Este programa lleva varios años también en implementación. Una de las cosas que me gusta harto destacar del programa PIPE es que ha permitido a través de esta lógica de proyecto asociativo regional con universidades el desarrollo de proyectos que tienen bastante pertenencia territorial. ¿Ya? Reconocen cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios, ha permitido generar bastante conocimiento acerca de cuáles son los desafíos que existen en términos de la formación y el acompañamiento de las comunidades, de los equipos educativos, y con eso me quiero detener un poquito como en los desafíos. ¿Cuáles son aquellos elementos que nosotros hoy día reconocemos como desafíos para continuar avanzando? Sabemos, y esto lo dice la evidencia científica, ¿cierto? Como lo mencionaba al inicio, que la participación de niños y niñas en las áreas vinculadas a STEM tiene inequidades, ¿ya? Y estas inequidades se reflejan, como yo lo decía, en cómo participan los niños y niñas desde los primeros años vinculados a ciertos ámbitos del conocimiento. Hay estudios en Chile y en otros países que dicen que ya cuando los niños tienen 5 años, las niñas se perciben menos hábiles para las áreas de las matemáticas que los niños. Estas brechas de género se han constatado, como yo le decía, en distintos lugares, en distintos espacios culturales, ¿no? Esto no es restrictivo solamente del caso de Chile. Y sabemos que estas distintas formas en las cuales los niños y las niñas empiezan a percibirse en relación a sus intereses y también sus competencias y a las áreas en las cuales se sienten cierto más o menos convocados, se vincula con las creencias, con sesgo y con estereotipos. Y estos como creencias, sesgo y estereotipos son culturales. O sea, no solamente están asentados en las creencias de las familias, sino que también en las creencias muchas veces de las comunidades educativas y de el contexto, ¿cierto? Más amplio que tiende a promover ciertas ideas sobre dónde participan niñas y niños de forma distintiva.
Y muchas veces, no sé si sucede también en los contextos en los cuales ustedes se desempeñan, pero están como rondan estas ideas que los niños tienden a ser más aptos para las matemáticas y la ciencia, y las niñas tienden a ser más propensas a sobresalir en otras áreas del conocimiento, como son las artes también, ¿cierto? Y las humanidades. Y estas creencias obviamente influyen en la manera en que los niños terminan percibiendo sus propias habilidades y también pueden empezar a limitar los intereses en cómo se relacionan con este mundo del conocimiento. Entonces sabemos que estas creencias, estos sesgos y estereotipos empiezan a generar estas brechas y ese es uno de los desafíos que la educación parvularia tiene que atender, porque esto se inicia a muy temprana edad. ¿Y cómo se atiende a esto, no? Por una parte, trabajando con las expectativas que tienen educadores y familias, ¿no? Con las expectativas que tienen las personas adultas, que son lo que nosotros denominamos el ecosistema en el cual los niños y las niñas se desarrollan, acerca de las oportunidades y también las posibilidades que tienen para, para aproximarse a trabajar o a indagar en el mundo de las ciencias, de la tecnología y también de las matemáticas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si, y esto opera a todo nivel de cosas, ¿no? Si se trabaja en las expectativas eh, o, y trabajamos también en las creencias, vamos a también a modificar ciertas formas en las cuales se desarrollan las prácticas pedagógicas o se promueve la participación de la familia en las experiencias de aprendizaje. ¿Ya? Hoy día también los estudios, tanto nacionales como internacionales, señalan que niños y niñas reciben en algunas áreas del conocimiento más o menos atención dependiendo de su género. Esto suele suceder en las áreas de las matemáticas, donde los niños tienden a recibir más atención de parte de docentes y educadoras. Y eso también, obviamente, como tiene incidencia. Entonces tenemos que trabajar sobre expectativas a través de formación continua. Y una segunda como área también importante de trabajar es la igualdad de oportunidades. O sea, aquí reconocer que independiente del género de niños y niñas, ¿cierto? Los equipos pedagógicos tienen el rol de brindar iguales oportunidades para que ellos exploren, desarrollen sus habilidades, ya sea en el mundo de las matemáticas, la ciencia y también de la tecnología. Y esto, ¿cómo se ve reflejado también a través de distintas normativas? Nosotros también contamos con un decreto que regula los materiales que se emplean en los jardines infantiles y la escuela, que se vincula con las bases curriculares del nivel, en los cuales también se indica cuáles son aquellas materialidades, ¿cierto?, vinculadas al currículum, pero que no contengan sesgos de género y que también se promuevan metodologías que no perpetúen, ¿cierto?, que interrumpan estos estereotipos basados en género de manera que podamos promover una educación libre de estos sesgos. Atendiendo a estos desafíos, yo creo que una de las principales cosas es que en las bases curriculares de educación parvularia estos enfoques están integrados en cómo se generaron las orientaciones técnico-pedagógicas para el ejercicio, no solamente en la implementación de los objetivos de aprendizaje, sino que también de los espacios educativos y de la forma de cómo se planifica y se evalúa y también cómo se trabaja con la familia, y eso está integrado claramente en las bases curriculares del nivel. Pero además hemos trabajado en una serie de otros recursos y aquí como les comparto la nota técnica que sacamos el año pasado con respecto de cómo tenemos que ir avanzando en promover la exploración y la aproximación de las niñas en ciencia en educación parvularia. Eh, y aquí eso es parte de un trabajo, ¿cierto?, que también estamos haciendo al alero de unas orientaciones de transversalización de género en educación parvularia. Esta es una de estas áreas en las cuales hemos decidido poner atención. Durante el año 2024 desarrollamos un estudio desde la subsecretaría, que esperamos prontamente tener los resultados, donde mediante una metodología etnográfica fuimos a mirar práctica pedagógica en jardines infantiles y en escuelas para conocer también cuáles eran las oportunidades que se veían, ¿no? Como de dos dimensiones. Y esto es un estudio un poco más amplio que STEM, pero también nos interesaba, por ejemplo, mirar cómo los niños participaban en otras áreas que no eran las como prototípicamente, ¿cierto?, que se reconocen como aquellas áreas
en los cuales participan, entendiendo también que los niños viven, a propósito de los sesgos y los estereotipos de masculinidad, también en muchas ocasiones no se les permite la exploración en ámbitos, ¿cierto?, más vinculados a las artes. Entonces nos interesaba muchísimo ver estas inequidades que se podrían estar o no reproduciendo en los espacios educativos. El estudio ha sido súper interesante de mirar también uno de los elementos que surgen del estudio es ver también que la exploración en términos más amplios y la indagación todavía sigue siendo un desafío independiente del género de niños y niñas, que se asocia muchas veces más a una exploración hacia el entorno natural y no necesariamente hacia formas de cómo se hacen preguntas al interior de las aulas. Yo creo que el estudio es bastante iluminador acerca de cómo tenemos que continuar potenciando el cómo los equipos educativos también entienden o cómo se trabaja, ¿cierto? Estas nociones de indagación, de exploración, que no refiere necesariamente a esta idea, ¿cierto?, de salir, de usar ciertos materiales para ir haciendo una indagación, sino que también es una aproximación al mundo del conocimiento que va más allá, ¿cierto?, de la ciencia o del aprendizaje de conocimientos de ciencia. Es una disposición, es una forma en la cual hay que hacer preguntas, hay que hacer contrapreguntas, hay que establecer diálogos educativos. Entonces, habiendo dicho eso, como reconocemos los desafíos, estamos avanzando en identificarlo y reconocer también cuáles son las necesidades. Y este 2025 también nos vamos a poner a trabajar en cómo continuamos apoyando al equipo educativo para aproximarse de forma cada vez más robusta hacia el abordaje de STEM en educación parvularia. Y solo quería finalizar también como con una reflexión eh, con respecto de quienes trabajan en educación parvularia, que sabemos que es un rubro altamente feminizado en educación inicial. Y a propósito de eso, también sabemos que lo que yo les decía, ¿no?, de estas trayectorias que han sido muchas veces inequitativas, hemos visto también, por ejemplo, que aquellos sesgos de habilidades o capacidades también se tienden a reproducir en las personas adultas. Muchas de las educadoras a veces nos comentan, dice como, es que yo no era muy buena para las matemáticas, ¿no? Como a mí las ciencias no me gustaban mucho. Entonces, uno de los elementos también que tenemos como un desafío importante es cómo devolvemos o cómo reforzamos esa autoestima profesional con respecto a algunos campos también del conocimiento. Porque eso sin duda, en la medida que las personas, y lo sabemos, ¿no?, como en todo orden de cosas, en la medida que avanzamos en los sentidos de competencia, de efectividad, de eficacia, eso también se ve plasmado en las experiencias de aprendizaje que se implementan para los niños y las niñas en el nivel de educación parvularia. Eso, muchísimas gracias por la atenta escucha. Muchas gracias, Victoria, por la completa presentación de que nos da toda como la panorámica completa de la educación parvularia también en Chile para contextualizar al resto de los participantes.